Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentario aquí en Segundo Paso Cono Sur. Un programa de análisis, de opinión, de comentarios sobre temas internacionales, de política internacional. Hoy quiero traerles un tema que me parece absolutamente necesario en el marco y al amparo de lo que ha acontecido respecto a informes emitidos por organismos internacionales con relación a los crímenes cometidos por el sionismo contra el pueblo palestino. De ahí que el título de este comentario sea Combatir al virus Sion 48, una variante del COVID-19 en el aspecto político, en el aspecto de ocupación, de colonización de un territorio y un sometimiento de un pueblo a manos de un régimen surgido en el año 1948. Y creo que en ese marco entonces es el momento de actuar, que existe la necesidad de detener los crímenes del régimen sionista y aplicar las leyes internacionales. Decisión que nos obliga a formar no solo opinión política, no solo actos, decisiones y acciones diplomáticas, sino también ayudar a la formación de una coalición militar internacional que frene la política de exterminio que se lleva a cabo contra la población palestina, como también los ataques al Líbano, contra Siria, contra Irak, por parte de este régimen sionista, que además ayuda a la ocupación de Libia, que ayuda en los crímenes contra Yemen por parte del régimen saudí. La coalición que hay que formar tiene que tener como línea central el eje de la resistencia, que debe cumplir un papel principal. Este régimen sionista une una serie de acciones que indudablemente refrendan esta opinión que estamos ante un régimen criminal. Asesinar a hombres, mujeres y niños palestinos, secuestrar a luchadores de la resistencia palestina y encerrarlos en mazmorras, secuestrarlos, donde en este momento existen 5.000 prisioneros palestinos, entre ellos 220 niños menores de 16 años, 50 mujeres, algunas de ellas embarazadas, que ha construido un muro de 720 kilómetros de largo que se adentra en Cisjordania, uno de los dos grandes campos de concentración que ha creado el sionismo en Palestina. La Franja de Gaza, este enclave marítimo costero que está frente al mar Mediterráneo, y Cisjordania, que se ubica separado de la Franja de Gaza en los territorios donde se encuentran ciudades como Al-Quds, Jerusalén, Al-Jalil, Hebrón, Jericó, Areja, Tulkarem, Yod, Belén, por ejemplo. Estamos hablando de campos de concentración surcados con este muro de 720 kilómetros de largo que divide a familias, divide a pueblos y aldeas, que está surcado de carreteras exclusivas para que 650.000 colonos extranjeros que habitan ilegalmente territorio palestino en Cisjordania se muevan libremente entre los asentamientos, violando claramente el cuarto convenio de Ginebra en su sección tercera que prohíbe y cataloga como crímenes de guerra este tipo de acciones. Sumemos a lo que he hablado, a estos crímenes, el impedir el retorno de millones de refugiados palestinos expulsados de sus territorios a partir del año 1948, cuando se crea este ente. La sionización de Al-Quds, de Jerusalén, la sionización de Al-Jalil, que pretenden entonces intensificar y concretar bajo el mito que se trata de ciudades judías, bajo el argumento falaz y lógicamente sin ninguna base legal, que se trata de una tierra prometida para un pueblo elegido y apoyado en ello no solo en lo político, en lo diplomático, por los grupos de presión sionista en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, sino también por un cine pro-sionista, este Sionwood, conocido también como Hollywood, que falsifica la historia y que nos presenta películas como El niño a pijama rayas, como La lista de Schindler, y decenas y decenas de películas respecto a los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo contra los europeos de creencia judía. Pero Hollywood o Sionwood no hace películas respecto a los crímenes que comete el sionismo contra el pueblo palestino.
Estamos ante un régimen que bajo estas premisas de un pueblo elegido para una tierra prometida, fundamenta una idea peregrina y falsaria, a menos que el Dios que adoran sea el dueño de proyectos inmobiliarios y dotado de un poder exclusivo y excluyente en materia de elegir al pueblo de su preferencia. Estamos hablando de un régimen israelí que durante más de 7 décadas se ha beneficiado del victimismo llorón y pedigüeño, que suma a su política de crímenes el desprecio por los símbolos y lugares sagrados del pueblo palestino. Efectivamente, lo que sostengo no son palabras al viento, porque en este afán de quitar todo rastro palestino en la tierra ocupada, invadida y colonizada desde 1948 a la fecha, la entidad israelí, por ejemplo, ha confiscado tierras pertenecientes al cementerio musulmán de Al-Yusufi, en la ocupada Al-Quds, en Jerusalén, para construir allí un parque. Estamos hablando de un afán perverso, desequilibrado, donde funcionarios israelíes han demolido decenas de tumbas de cientos de años de antigüedad, de familias palestinas. Y el objetivo de esta acción retorcida y condenable absolutamente es modificar la identidad islámica y palestina de Al-Quds, pero también la identidad cristiana que tiene Jerusalén. Y seguir construyendo así un mito fundacional absurdo, falaz, de un régimen que va a cumplir ya 74 años de vida y que pretende mostrar al mundo una historia de miles de años, una expresión máxima del mentiroso compulsivo, del ladrón ladino y que busca cualquier excusa para que su historia tenga un espacio donde sembrar la duda. Hace algunas semanas sostenía en un artículo escrito para Segundo Paso que Mohamed Shtayyeh, el primer palestino, ante estas medidas de intensificar el proceso de ocupación y colonización de Palestina, de este régimen nacional sionista israelí, señaló que había llegado la hora de actuar, no solo condenar. Mohamed Shtayyeh instó al mundo a hacer algo para cesar esas hostilidades y crímenes. Un llamado que se ha repetido crónicamente, no solo por los políticos palestinos, sino también por los refugiados palestinos en el mundo, por las organizaciones, movimientos y países que apoyan a Palestina. Pero estamos frente al silencio hipócrita y vergonzoso de esta supuesta comunidad internacional dominada por los intereses políticos y económicos hegemonizados por el imperialismo, aliado clave del sionismo. Y tiene razón el premier palestino. Ha llegado la hora de actuar, teniendo como norte la caída del régimen sionista. Cada una de las actividades mencionadas de ocupación y colonización es una realidad y ello obliga a caminar por una política de sanciones contra la entidad sionista. No es posible seguir soportando, seguir aceptando, sin emitir, más allá de las condenas y las denuncias, que se siga violando los derechos humanos del pueblo palestino, que se siga violando el derecho internacional por el régimen cívico-militar israelí, sus crímenes de guerra y lesa humanidad. No es posible aceptar que se haya enquistado en Asia Occidental una entidad que constituye un peligro mayor que el COVID-19, una variable criminal que denomino virus Sion 48, que ha hecho del victimismo su caballo de batalla, una asociación creada para delinquir, que ha pasado de considerarse víctima a ser un victimario de millones de seres humanos, punta de lanza de los poderes hegemónicos occidentales, aliado de gobiernos corruptos, de dictadura y de monarquías tan corruptas como esa dictadura y gobiernos supuestamente democráticos, como son Arabia Saudí, Bahrein, Emirato Árabe Unido, Marruecos. Un Marruecos que además ocupa y coloniza el pueblo saharaui y los territorios del pueblo saharaui. Una Arabia Saudí que agrede desde el año 2015 a Yemen. Es en contra de este régimen israelí que organizaciones internacionales, como es el caso de Amnistía Internacional, han emitido en los primeros días de este mes de febrero de este año 2022 un informe que desde el título nos queda claro la verdad de los fundamentos y lo allí escrito. El título de este documento es un documento muy interesante. El título es El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación criminal y lesa humanidad. Un documento emitido hace una semana atrás
donde se afirma que las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina. Con todas sus letras, régimen de apartheid, haciendo carne visible y denunciando nuevamente aquella resolución del año 1975 que equiparó el sionismo con el régimen racista y de apartheid de Sudáfrica. Y por tanto, Amnistía Internacional llama a que las autoridades israelíes rindan cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina. Una investigación profunda, 182 páginas, donde se detalla cómo Israel impone un sistema de opresión y dominación de la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de esta, es decir, en gran parte de Palestina. El 85% del territorio palestino en este momento está dominado por el régimen sionista. Es decir, se abarca a los palestinos que viven en lo que denominaron Israel, como también los territorios palestinos ocupados. Pero también a la población refugiada desplazada en otros países, pues se les impide retornar a sus tierras. Este informe deja al descubierto por enésima vez los crímenes del nacionalsocialismo. Lo comparo con el nacionalsocialismo, evidentemente, por lo que significa la creación de guetos, la creación de cárceles, los crímenes, los asesinatos selectivos, la represión, el apartheid. Es decir, la víctima aprendió del victimario y hoy se ha convertido en el victimario. Confiscaciones masivas de tierra, confiscaciones masivas de propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricción a la circulación, negación de la nacionalidad y la ciudadanía de la población palestina, son elementos de un sistema que según el derecho internacional equivale a apartheid. No hay discusión posible. Aunque llore el sionismo en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, incluso el sionismo criollo acá en Chile, que tiene un poder económico, político, comunicacional y de influencia efectiva, pero tiene que terminar. Este sistema se mantiene con violaciones de derechos que concluye Amnistía Internacional, constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad. Y esto según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención contra el Apartheid. Lo que pide Amnistía Internacional, que ya ha sido acusado de izquierdizante, de antisemita, de antijudía, bueno, es un clásico de los sionistas, ¿no? Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional que en virtud de este informe considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los territorios palestinos ocupados. Se está investigando en estos momentos los crímenes cometidos por Israel en la agresión del año 2014 en Gaza, contra Gaza. Y por tanto, Amnistía Internacional pide a todos los estados que ejerzan la jurisdicción universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid. La señora Agnes Kalamar, secretaria general para Amnistía Internacional, señala con relación a los resultados de este informe, textualmente, nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid israelí. Ya sea vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Al-Jalil o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Concluimos, dice la señora Kalamar, que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión de los territorios que están bajo el control de Israel constituyen, sin duda, apartheid. Y la comunidad internacional, por tanto, ante esta realidad, tiene la obligación de actuar. Amnistía Internacional, la señora Kalamar, no las autoridades palestinas, no Hamas, no la Yihad Islámica, no Al-Fatah, no Irán, no Hezbollah. Amnistía Internacional señala que aquí la comunidad internacional tiene la obligación de actuar. Y ante ello, reitero lo sostenido en mis artículos publicados en diversos medios, entre ellos el escrito en el portal Segundo Paso, que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes, los aliados llevaron a una parte de los dirigentes del nacionalsocialismo alemán a ser juzgados en lo que se llamó los juicios de Nuremberg, como símbolo frente a aquella ciudad donde el Tercer Reich
creyó iba a alcanzar los 1000 años de ejercicio del poder. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra seres humanos, exterminados. Por ello, cuando se triunfe contra las fuerzas ocupantes israelíes, que se va a hacer más temprano que tarde, se va a vencer contra el sionismo, cuando se expulse definitivamente a todo extranjero de las tierras palestinas, todo extranjero ocupante, todo colonizador, se debe constituir entonces en Al-Quds, en Jerusalén, un tribunal internacional que juzgue los crímenes del sionismo, que lleve a la horca a todo aquel que ha propiciado el exterminio del pueblo palestino, su desplazamiento, su expulsión de la tierra que los vio nacer, un régimen nacional sionista que ha creado un sistema de apartheid que somete a 6 millones de palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza, e impide a otros tantos millones el retorno a sus tierras. Y digo que dicho tribunal debe estar en la capital eterna palestina, en Al-Quds, la Santa, en medio de la explanada de las mezquitas. Allí debe estar radicado este tribunal. En Haram al-Sharif, en el noble santuario, con la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa como telón de fondo, con miles de personas allí, en Al-Quds, mirando por pantalla gigante el juicio contra los criminales sionistas. Allí, en el rellano que se levanta frente a la muralla de Al-Burak, que bajo la ocupación sionista llaman el muro de los lamentos, en forma falsaria, porque sin duda se trata de las murallas de la ciudad y ningún muro de ningún templo. En ese escenario, entonces, hay que llevar a los sionistas a un juicio. Ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de combatir en todos los frentes a la pandemia del virus Ion-48 y erradicarlo de raíz. No hay otro camino. Nos encontramos la próxima semana en comentarios, aquí en Segundo Paso con nosotros.